Bueno, buenas tardes, vamos a comenzar. En nombre de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, les doy la bienvenida al acto de incorporación de la profesora doctora Laura Schreier como académica titular. Así que ahora le doy la palabra a la académica Nilda Finn, quien estará a cargo de la presentación. ¿Cómo se pone esto? Ayúdame. Ahí está. Ya está. Bueno, esperemos que ande bien. Ahí está. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Es para mí un gran motivo de satisfacción poder presentar a la profesora doctora Laura Schreier en su conferencia de incorporación a la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica. Conozco a la doctora Schreier desde hace muchos años, tiempo durante el cual hemos compartido numerosas actividades científicas, académicas y profesionales. La doctora Schreier obtuvo su título de bioquímica en la Universidad de Buenos Aires en 1976 y en ese mismo año comenzó su formación en el Laboratorio de Lípidos y Lipoproteínas que recientemente había creado la doctora Regina Vikinski en el Departamento de Análisis Clínicos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de esta universidad, con sede en el Hospital de Clínicas. Paralelamente se desempeñó como bioquímica clínica en distintos laboratorios e instituciones públicas y privadas, haciendo una experiencia que contribuyó a una sólida formación profesional en diversas áreas de la bioquímica clínica. En tiempos difíciles para la universidad y ante la ausencia transitoria de la doctora Vikinski, un grupo reducido de profesionales, entre ellos la doctora Schreier, logró sostener el funcionamiento del laboratorio de lípidos, no solo en su actividad asistencial, sino también en la docencia y en la continuidad de las líneas de investigación, contribuyendo de manera decisiva a su consolidación académica y científica. En esos años, coincidiendo con el desarrollo moderno del estudio de lípidos, la doctora Schreier realizó en 1981 una pasantía en el Departamento de Lípidos de la Washington University School of Medicine, donde se entrenó en metodologías avanzadas para la determinación de apoproteínas que en ese momento comenzaba a considerarse como un marcador relevante de riesgo cardiovascular. La incorporación de esas técnicas resultó fundamental para el desarrollo posterior del laboratorio. Posteriormente, obtuvo una beca del CONICET para realizar su tesis doctoral en el área del metabolismo de liposproteínas, alcanzando el título de doctora en bioquímica en 1993. Fue la primera tesis desarrollada íntegramente en el Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad y recibió el premio a la mejor tesis doctoral presentada durante ese año. Durante su etapa postdoctoral realizó estudios sobre modificaciones oxidativas de lipoproteínas aterogénicas, inicialmente en pacientes coronarios y posteriormente en diabéticos y mujeres posmenopáusicas, trabajos que constituyeron aportes originales en el campo de la bioquímica clínica y dieron lugar a publicaciones internacionales. Asimismo, inició líneas de investigación en alteraciones lipoproteicas asociadas a la enfermedad renal crónica, al hipotiroidismo subclínico y a la enfermedad de hígado graso no alcohólico, ampliando el impacto de sus estudios más allá del área específica de las lipoproteínas y la aterosclerosis, con importantes contribuciones metodológicas y sobre la calidad en el laboratorio de lípidos.
Su carrera docente muestra un progreso sostenido, alcanzando en 1999 el cargo de profesora adjunta regular con dedicación exclusiva. En 2005, el de profesora asociada. En 2009, profesora titular de Bioquímica Clínica 1 y en 2018, profesora titular plenaria, y en ese mismo cargo adquirió luego el cargo de consulto desde 2023. Desde 2007 posee la categoría 1 de docente investigador otorgada por el Ministerio de Educación. Desde 1998 hasta el 2023 dirigió el Laboratorio de Lípidos y Ateroesclerosis del Departamento de Bioquímica Clínica y desde 2014 hasta el 2021 se desempeñó como directora de dicho departamento. Asimismo, dirige desde 2009 la carrera de especialización en bioquímica clínica de esta facultad. Además de su actividad en la Universidad de Buenos Aires, ha sido convocada por numerosas universidades, sociedades científicas, colegios profesionales de todo el país para dictar cursos de actualización y para participar en carreras de posgrado, contribuyendo a la formación de especialistas y al desarrollo de la bioquímica clínica en distintas regiones del país. Su producción científica es extensa y sostenida, con casi más de 140 publicaciones, la mayoría de ellas en revistas internacionales con referato. Ha tenido participación en consensos y recomendaciones, en la autoría de capítulos de libros y en numerosas conferencias en el país y en el exterior. La formación de recursos humanos ha sido un aspecto central de su actividad, habiendo dirigido trabajos finales y de especialización y de tesis de maestría y doctorado, muchas de ellas calificadas como sobresalientes. Sus discípulos hoy en día ocupan posiciones relevantes en el ámbito académico y profesional, tanto en el país como en el exterior. También ha establecido vínculos con reconocidos grupos de investigación internacionales, lo que ha permitido fortalecer la proyección del Laboratorio de Lípidos y Ateroesclerosis y favorecer la formación de jóvenes investigadores. Participó en proyectos de la IFCC relacionados con los valores de referencia en química clínica, colaboró con la ADLM, anteriormente era la Asociación Americana de Química Clínica, en iniciativas de difusión científica y formó parte de redes internacionales dedicadas al estudio de la hipercolesterolemia familiar, contribuyendo a generar información epidemiológica inédita en nuestro país. Paralelamente, ha desarrollado una intensa actividad de gestión universitaria en esta facultad, desempeñándose como consejera directiva, integrante de comisiones académicas, secretaria de posgrado, secretaria académica, cargos que ejerció con enorme dedicación, y actualmente es vicedecana en el periodo 2022-2026. Bien. Más allá de su reconocida capacidad científica, la doctora Rayer se ha destacado siempre por su disposición al trabajo en equipo, por respeto hacia sus colegas y discípulos, por su permanente estímulo al crecimiento personal e independiente de quienes trabajan con ella. Su estilo de conducción se caracteriza por promover el diálogo y la discusión fundada tanto en la investigación como en la docencia. Debe destacarse no solo su excelencia académica, sino también su vocación formadora, su compromiso institucional y sus cualidades personales.
su calidez humana, su reconocimiento a quienes fueron sus maestros, su tenacidad en el trabajo, su amplitud de criterio para escuchar y valorar distintas opiniones frente a los desafíos que se presentan en la vida académica y profesional. Por todo ello, constituye para nosotros un verdadero honor darle la palabra a la profesora Laura Schreyer para que haga su presentación de incorporación como académica en una presentación cuyo título es Más allá del colesterol LDL, otros protagonistas lipídicos que inciden en los mecanismos de la aterogénesis. Esta presentación suya adquiere un significado especial al darse en estos mismos espacios en los que inició su formación como estudiante y en donde desarrolló su trayectoria académica ejemplar. Bien. Gracias, académica, doctora Fink. Gracias, muchas gracias, Nilda. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gran honor que me haya convocado los integrantes de la academia a formar parte. Siempre respeté y valoré a la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica y quiero que sepan que yo tengo bien claro que esto no es un premio, sino que es una oportunidad, un llamado a trabajar en un espacio en pos de nuestras profesiones de farmacia y de bioquímica, en pos y en pro de nuestras profesiones. Bueno, muchas gracias entonces a los señores académicos que después de cumplir con esta conferencia, que sería mi obligación para poder formar realmente parte, les diré que podría decir pares, pero hoy, en este momento todavía no me animo. Y con un poco de confianza, vuelvo a agradecerte, Nilda, que me parece hermoso, pero un poco exagerado todo lo que Nilda dijo. Muy bien. Y si me permiten, en unos minutitos, antes de comenzar con la conferencia, si bien fue muy completa la doctora Fink en la descripción, yo quisiera desde lo personal tomarme pocos minutos para recalcar un poco de dónde provengo y quiénes me han acompañado en forma más cercana, porque si tuviera que decir todo, es como una guía telefónica como eran las de antes que todos deben recordar. Mi base de operaciones fue el Laboratorio de Lípidos y Aterosclerosis, que forma parte del Departamento de Bioquímica Clínica, que es uno de los 9 departamentos de esta facultad, pero que está ubicado en el Hospital de Clínicas, porque también es laboratorio central, nunca usé esa palabra, pero para decirlo más rápidamente, laboratorio central del hospital, o sea, toda la asistencia del laboratorio se hace desde ahí, la enseñanza porque es cátedras e investigación, porque casi todos los laboratorios que forman parte del Departamento de todos los laboratorios, forman parte del Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica, que es ese ahí señalado como Infibioc. Voy a poner el láser mientras hablo. Este departamento tiene sus particularidades, a diferencia, a ver, ¿cuál será el láser acá? A ver, sí. Tiene sus particularidades, a diferencia de los otros departamentos de la facultad que yo conozco, porque está conformado por
varias áreas, laboratorios de especialidades diferentes, manejados por expertos, y que a lo largo de toda mi vivencia de 50 años, pues me recibí en el 76 y ya en el 76 estaba haciendo alguna pasantía en ese departamento, la integración y el intercambio entre cada una de esas áreas fue creciendo y es algo muy positivo. Pero quisiera nombrar, todos nosotros somos productos de las personas con las que hemos interaccionado. Así que quisiera nombrar muy rápidamente el grupo con el que más, o sea, no son todos, ahí lo estoy viendo a Nahuel levantando el cuello, Nahuel Fernández Machulski, quizás porque él fue tesista de Gaby, trabajó en estrés crónico. Verónica después va a aparecer con sus resultados, Verónica Mixtowick. Hoy son casi todos profesores. Gabriela Berg y Fernando Brites son los profesores titulares de la Cátedra de Bioquímica Clínica 1 y Bioquímica Clínica 2. Son investigadores principales de CONICET. Graciela López, que está ausente, con quien tengo una muy estrecha relación. Dicen que nadie es imprescindible, podría decir que ella fue casi imprescindible, fue profesora de la práctica profesional y en todo el manejo del laboratorio era multitareas, a todo terreno, como se dice. Y de ahí en más, desde Graciela hacia abajo, hasta el trazado de acá, son recursos humanos, que fue uno de los grandes, las cosas que más me dieron satisfacción en mi vida, porque siento que les he brindado todo lo que pude, pero he aprendido un montón de ellos también, y con cada uno de ellos nos sentamos horas escribiendo, discutiendo, analizando y divirtiéndonos también. Valeria Sago entró como becaria, hoy es profesora asociada. Ana Inés González sí, sigue como docente, nos vemos todos los días, profesora también. Diego Lucero fue becario, vamos a ver resultados de él. Después en su postdoc fue al NIH, que fue muy bien recibido, estuvo muchos años. Hoy es profesora en la Universidad de Kentucky. Leonardo Caxiayú también entró como becario estímulo, siempre está la doctora que le robábamos muchos formaditos becarios y después no sé por qué de biología venían a nuestro departamento, me tocó a mí varios. Leonardo hoy es profesor acá a la vuelta, cada tanto vamos a almorzar juntos en una cátedra de odontología como la doctora Mixtowick. María Luz Mucio, que también entró como becaria estímulo. Becaria estímulo es desde estudiantes y se fueron formando y también hizo su tesis en alteraciones de las lipoproteínas en la posmenopausia. Silvia Sanguinetti fue mi primer tesista, con quien sigo en contacto. Ella excelente, obsesivamente excelente, y después fue a trabajar en la empresa privada y después trabaja ahora en el interior. Y acá atrás una fina línea, porque Eliana Polisecki, Virginia Bañares, dos tesis de genética de las lipoproteínas o de apoproteínas. Si bien no pertenecían, Eliana sí tenía beca en la facultad, pero en otra cátedra de genética, no pertenecían, se la pasaban en el laboratorio cuando desarrollaron su tesis conmigo. Ambas dos, Eliana ahora está en Boston, se fue a la Tufts University, de ahí a un laboratorio impresionante, Boston Heart Laboratory, y de ahí ahora está en una empresa genética
unas top 5 del mundo. Virginia Bañares se desempeñó siempre en el CENAGEM, Centro de Genética Médica de la LIS. Gabriela Brenta, médica, fue creo que la última tesista que tuve, no hace muchos años, presentó su tesis en la Facultad de Medicina de alteraciones tiroideas en el hipotiroidismo, alteraciones de lipoproteínas, perdón, en el hipotiroidismo. Y yo trabajé con muchos médicos porque al dedicarme a la bioquímica clínica era imprescindible la conjunción. Seguramente los médicos nos necesitaban, pero nosotros los necesitábamos a ellos por los pacientes, por las muestras, por la Veo Gaviver cuando necesitabas el tejido adiposo epicárdico de las cirugías cardíacas. O sea, es un contacto continuo, pero no puedo seguir por razones de tiempo tanto. Y quiero mencionar a 2 personas. La doctora Alicia Elbert, que está presente, que la conozco hace muchísimos años, si no son 50, serán 40. Ella fue la primera en el país, si no me equivoco, pero estoy segura que sí, que es nefróloga y diabetóloga. Inauguró la conjunción de 2 especialidades, siendo tan visionaria de lo que hoy tanto se publica y se está de moda, que se habla de la cardiorrenometabolismo, síndrome cardiorrenometabolismo. Y el doctor Pablo Corral, lipidólogo, médico interno lipidólogo, uno de los más reconocidos internacionalmente y en el país, fue el presidente anterior de la Sociedad Argentina de Lípidos. Con él trabajo hace 15 años, empezamos con la línea de hipercolesterolemia familiar y ahora estamos dedicados a la EBLPA. Y así como dijo Nilda, y tratando de apurarme, estas fueron las relaciones internacionales que sigo manteniendo, que hubo realmente una interacción sumamente valiosa. Destaco el primero de la lista, que es Ernie Schaefer, muy generoso. Recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires en esta facultad. Por él conocimos a Katsuyuki Nakajima de Japón, que es un experto en la metodología lipídica de alta complejidad. Pedro Mata, que es el presidente de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar en España, y él fundó y formó la Red Iberoamericana de Hipercolesterolemia Familiar, en la que fui representante. Alan Rimeili, que es el que recibió a Diego, y publicamos de HDL, de la IFCC, y Kiyoshi Ichihara. Él no me lo presentó Nakajima, sino que no sé cómo es que nos conectamos y publicamos. Y Borg Nordersgaard, que es el que dirige el estudio Copenhagen, que lo voy a mencionar varias veces en mi charla, porque es el estudio epidemiológico más importante en cuanto a los lípidos y la ateroesclerosis, aparte de ser el presidente actual de la Sociedad Europea de Aterosclerosis. Dicho esto, ahora sí vamos a empezar con la conferencia, que es un poco misterioso el título. No quería quemar en el título y poner cuáles eran los otros protagonistas a los cuales me iba a referir. ¿Qué son las lipoproteínas ricas en triglicéridos? Y vamos a ver por qué. ¿Por qué elegí esta línea? Porque yo llevé a cabo, por lo menos digo algo de mis últimos 20 años. 20 años en la ciencia puede ser mucho, pero no es tanto cuando uno desarrolla, ¿no? De mis últimos 20 años, hablar de lipoproteínas ricas en triglicéridos, comenzamos a estudiarlo en un momento que hizo un clic, que de las discusiones en el mundo de si servían o no los triglicéridos, empezó a cambiar justamente por los resultados de ese estudio Copenhague. Comenzó a cambiar la historia y nosotros comenzamos a estudiar paralelamente, porque si no parece que en el mundo se estudia esto y uno acá empieza 5 o 10 años después, y esto no pasó. Además, fue muy participativo del laboratorio, además lo abordamos desde modelo animal, desde pacientes, desde estudios funcionales, y bueno, y es por eso que lo he elegido. Vamos
vamos a hacer una breve introducción para que puedan entrar en el tema y saber de qué hablo. Esto puede ser muy conocido, estos son los factores de riesgo modificables más importantes, un estudio epidemiológico que involucró a 52 países, que fue el INTERHEART, donde acá tenemos la incidencia de la enfermedad cardiovascular en población general, cuál es el factor de riesgo que mayor peso tiene, y son los lípidos, y dentro de los lípidos el colesterol del LDL. Esto hoy no hay duda, este tipo de correlación tan perfecta viene ya de la época de Framingham, mediados del siglo pasado, digamos, en adelante, donde nadie tiene duda hoy que el colesterol del LDL o la lipoproteína LDL, porque el colesterol es un parámetro de cómo se mide, es el factor de riesgo más importante desde el riesgo aterogénico. Y otro concepto que necesito que tengan claro, que quizás es un poco más moderno y que se habla mucho hoy en día, es el riesgo cardiovascular residual. ¿Qué es esto? Para esto voy a hacer un poco de historia. Los que me conocen saben que me gusta hacer historia, pero la hice cortita. En la era moderna de lípidos en el mundo empezó desde la década del 70. Ahí pasaron dos eventos importantes. Akira Endo, en Japón, buscando otra cosa, con una historia parecida a la penicilina, si quieren saber, buscando otra cosa en hongos, encuentra el precursor de lo que va a ser la estatina, que era la compactina. Y a fines de esta década del 70 se describieron, Goldstein y Brown describieron los receptores de LDL. Eso permitió entender perfectamente el metabolismo del colesterol y permitió también conocer la hipercolesterolemia familiar y poder tratarla como se podía en ese momento. Ellos adquirieron, de hecho, en el año 84 el premio Nobel, Goldstein y Brown, por este descubrimiento, y toda la década del 80 a todo trapo se desarrollaron estatinas, lovastatina, simvastatina. Y en el año 94 sale el primer estudio randomizado, controlado, doble ciego y demás, que fue el estudio 4S, hecho en Escandinavia, y chiquitos si llegan a ver, dice, ¿por qué el 4S? Además que eran 4.444 pacientes, donde se estableció, se le puso el sello a lo que dije antes del rol de LDL, y donde se observó que pacientes tratados con simvastatina en ese momento redujeron a la mitad la mortalidad, no a la mitad no, 30-40% la mortalidad cardiovascular. Bueno, todo el mundo estaba contento, realmente los resultados eran exitosísimos, pero eso es como ver, acá viene la mitad por no ser tan precisas, esto es como ver un vaso medio lleno. Y entonces esta es la base del concepto del riesgo residual cardiovascular que ahora acá arriba se define. Es el riesgo que sigue permaneciendo aun cuando el colesterol baja a niveles deseados, a las metas, como nos dicen hoy en día las guías. Y desde el punto de vista lipídico, los factores que pueden influir, bueno, veremos qué pasa con la HDL. Hoy en día, digamos que está en stand-by, no pasa nada, porque si bien la HDL es protectora, nadie va a decir que no, es antiaterogénica, se sabe que aumentar la HDL no trae beneficios. Las lipoproteínas ricas en triglicéridos, que es de lo que ahora vamos a hablar, sí tiene su injerencia y lo vamos a desarrollar, y la LPA también, pero por razones de tiempo yo prometo, o si quieren hacer un seminario en cualquier momento de LPA, José, que quería que hablara de LPA, lo hacemos en cualquier momento. En realidad, cuando los triglicéridos están elevados, mucho tiempo fue duda si verdaderamente eran un factor para la enfermedad cardiovascular. Lo que tenemos que pensar y tener en cuenta cuando los triglicéridos están elevados, que significa una acumulación
de lipoproteínas. Ningún lípido, triglicéridos o colesterol no van solos en el plasma, eso lo saben, y el que no lo sabe porque se dedica a otra especialidad, es bueno saberlo. No hay colesterol solo en circulación ni triglicéridos, van transportados por lipoproteínas. Bueno, cuando los triglicéridos están aumentados significa que hay una acumulación de lipoproteínas ricas en triglicéridos que están en diferentes estadios de degradación, más chicas, más grandes, con más triglicéridos, con menos. Y entonces es un conjunto, pensemos eso, un conjunto de VLDL, que es la precursora, de los remanentes, que es lo que queda después que se van degradando, remanentes de VLDL, IDL, que es un remanente de VLDL, remanentes de kilomicrones. Si bien es un conjunto y cada uno tiene su nombre, son muy parecidas. Entonces, lo único que les pido que retengan, porque van a ver diapositivos donde se denominan de una manera o de otra y todo apunta a lo mismo y es válido. Esto pasa en el mundo, no es que me pase a mí, pasa en el mundo. Cuando uno busca lipoproteínas ricas en triglicéridos, no, mejor busco remanente y tengo más papers que puedo encontrar en PubMed, eso es lo que pasa. Entonces, puede ser que vean la denominación lipoproteínas ricas en triglicéridos o en inglés triglyceride rich lipoprotein. VLDL porque es la precursora, la que empieza, la que se sintetiza y se larga a la circulación. O los remanentes que se abrevian RLP. O el colesterol de los remanentes, que es una forma de medirlas. Cualquiera de ellos que vean, apuntamos a lo mismo. Y a mediados, una vez que sale el estudio y que está todo el mundo contento con el estudio 4E, y se instala ya alrededor del 2010 el problema del riesgo residual cardiovascular, veamos solamente el primer gráfico, porque lo traigo de ejemplo. En realidad había muchas discordancias. Fíjese, acá esto es el hazard ratio, que es una medida del infarto agudo de miocardio, riesgo de eventos cardiovasculares en general, de los triglicéridos parece tener una buenísima correlación. Sin embargo, cuando ajustan la curva negra completamente por otros factores de riesgo, pierde todo valor. Esto desanimó a muchas personas, eso no pasa con otros parámetros lipoproteicos. Entonces empezaron a surgir en la bibliografía estos títulos, si los triglicéridos todavía son una hipótesis, si importan, si tienen que tratarse, si merece crédito. Y más o menos en esa época, en realidad después de que salen los primeros resultados del estudio Copenhague, que estudió a la población de Copenhague sin decirles que vengan en ayunas, o sea, con la dieta habitual, en cualquier hora del día, entonces encuentran que el valor de triglicéridos es otra cosa, y esto es nada más que una búsqueda bibliográfica con respecto al tema, cómo aumenta progresivamente desde los resultados del estudio Copenhague. Entonces, 2 o 3 cosas más para poder entender lo que yo voy a contar. Esta es una fotografía espacial de la arteria coronaria, donde el colesterol sabemos que entra, que es aterogénico, que forma el ateroma, pero donde también se visualizaron triglicéridos, de alguna manera entraron. Entonces nos vamos acá a la derecha, es verdad que el tamaño, si este es el endotelio de la arteria, es verdad que el tamaño es limitante, si la lipoproteína es grande, como en general son o nacen las lipoproteínas ricas en triglicéridos, el tamaño es limitante, pero la lipólisis la va reduciendo. Entonces, cuando tienen más o menos de 80 nanómetros o 75, estas dos sí pueden atravesar, pasar o por transitosis, por lo que sea. Y la roja, que es la LDL, que nadie tiene dudas de que es aterogénica, puede salir, puede hacer eflujo, pero estas no.
son rápidamente retenidas porque tienen más proteína en su composición y se retienen más por los proteoglicanos del subendotelio. Muy bien. Y bueno, esto es de hace pocos años, uno de las publicaciones del estudio Copenhague que se hizo con resonancia nuclear magnética. Les aviso que estos equipos que permiten separar lipoproteínas en varias subclases, hay pocos en el mundo. Nunca me explico por qué en la Argentina nadie nos compró ni hay, pero sí en esa isla volcánica que pertenece a España de Tierra Negra. Sí se lo compraron, me enojé una vez, pero bueno, así fue. Permite separar las lipoproteínas en varias subclases y esta era la población de Copenhague, que era durante el día, que se levantaba, iba a trabajar, desayunaba, después almorzaba y qué sé yo, y los estudiaron y vieron que 1/3 del colesterol del plasma o de la circulación en general, en los pacientes que no tenían ayuno estricto, como les pedirán cuando van a los laboratorios, y que vamos a ver cómo terminamos con ese tema, se encuentra en estos remanentes lipoproteicos, aparte de la LDL, aparte de la HL, que es buena. Así que es casi 1/3, es casi igual. Lo que importa de este remanente, si bien hablamos, parece incongruente, parece contradictorio, si bien hablamos de lipoproteínas ricas en triglicéridos por su camino metabólico, tienen colesterol, porque todas las lipoproteínas tienen todos los lípidos. Y es el colesterol el que se va a quedar en ateroma. El triglicérido que estaba en la fotografía espacial se cataboliza solito, pero tiene acciones también que vamos a ver después. Bueno, este fue uno de los primeros resultados de Copenhague. Fíjese que acá hay menos de 15.000 personas entre hombres y mujeres, donde él reveló clarísimamente que a medida que aumentaba los triglicéridos sin ayuno de la población, aumentaba el riesgo de infarto agudo de miocardio. Y esto, hoy acá son menos de 15.000 personas, hoy el estudio Copenhague tiene 150.000 personas, creo. Y por mostrarles algo más novedoso, más reciente, este es un metaanálisis, seguro que no se puede ver nada, pero no se preocupen, podemos ver estos rombos overall que promedian, que según el tratamiento estadístico, el colesterol de remanentes elevado produce un 24% más de riesgo o un 59% más de riesgo cuando se comparan los cuartiles bajo y alto. Y para ir a otros diseños y que no sean todos estudios epidemiológicos observacionales, a mí me encanta el diseño randomización mendeliana porque es un diseño muy puro. Está bien, no son los de mayor evidencia de los ensayos clínicos controlados, pero yo creo que casi. Valoro muchísimo esto y vemos como la causalidad genética muestra un odds ratio significativo tanto como el estudio observacional, o sea, la misma población estudiada con diseño observacional y con randomización mendeliana. Bueno, y ahora, dicho esto, vamos a comenzar a ver qué hicimos nosotros con respecto a esto. Simplemente voy a mostrar resultados de la caracterización de las lipoproteínas. Caracterizar es decir, cómo es su composición y cómo es su tamaño, por ejemplo, porque sobre la hipótesis que ya conocíamos de años atrás, que alteraciones cualitativas o de estructura de las lipoproteínas aumentan su heterogenicidad. Esa hipótesis ya existía. Y también estudios funcionales para verificar si verdaderamente esas lipoproteínas producen o impactan heterogénesis. Y usamos dos modelos, estados de insulinoresistencia, porque es fácil, pues sabemos que se asocian a hipertrigliceridemia y entonces es una buena fuente, y eran pacientes con síndrome metabólico, y
el actual llamado síndrome cardiorrenometabólico, puede tener algunos sinónimos, está la doctora Elber por ahí, no sé si es correcto esto, pacientes de la doctora Elber justamente, de la enfermedad renal crónica, porque estas dos situaciones se asocian con incremento notorio de enfermedad cardiovascular. Creo que la mortalidad de ellos, más allá de la patología en sí misma, es la enfermedad, el evento cardiovascular. Empezamos con Valeria Sago, y muchos más, por supuesto, ahí figuran los autores, con un modelo animal en ratas conocido, pero con Valeria lo modificamos en cuanto a la concentración de la sacarosa, en los tiempos, bueno, modificamos el modelo y tuvimos resultados bárbaros de hiperinsulinemia o de resistencia a la insulina. Bueno, perdón, esto es hiperinsulinemia. Acá con niveles elevados de insulina se mantiene el mismo nivel de glucosa. Ácidos grasos libres aumentados, esos vienen principalmente del tejido adiposo y son materia prima para la síntesis de triglicéridos. Por eso todo esto explicaba la hipertrigliceridemia en parte, ¿no? Y también evaluamos la obesidad abdominal, la acumulación de grasa, que en ratas se usan estos tejidos que aquí figuran, todas aumentadas, se cuantificó el contenido graso del hígado y eso también que estuvo significativamente aumentada, como vemos esta barra, y se ratificó histológicamente, como ven acá, estas vacuolas que en el control no existen. Son dos ejemplos esto, pero esto era reiterado en todo el modelo. Entonces, acá un poco les digo cómo. Se producen muchos triglicéridos, pero también queda depositado en el hígado. Ahí nos empezábamos a preguntar eso, como que parecía algo contradictorio. Entonces medimos la tasa de producción y de secreción de la VLDL. No voy a ir detalles de la metodología, sino el concepto, que me imagino que es lo que les debe interesar. Y fíjense como las ratas con dieta rica en sacarosa hubo un aumento en la secreción, que es lo que medíamos, y acá está su cuantificación. Entonces podemos decir que en los estados de insulinoresistencia inducen una sobreproducción y secreción de triglicéridos que van a salir con su lipoproteína, que es la que se sintetiza en el hígado, que es la VLDL. Entonces ahí es donde dijimos, paremos un poco, a ver, podemos ir a pacientes, pero estudiemos bien este modelo animal. Y si en el estado de insulinoresistencia, acá tenemos todo lo que necesitamos para la sobreproducción de VLDL, que es la que lleva triglicéridos, van a secretarse, porque vimos que se secretaba con el ensayo previo, y es cuando uno mide triglicéridos altos en el plasma, mide eso y es el motivo. Pero este aumento de triglicéridos, que estaba fabricándose en una tasa más de la normal, también se depositaba. Y esto fue en la misma década donde empezaba a emerger el hígado graso no alcohólico o esteatosis hepática no alcohólica, o sea, no por causas alcohólicas, lo digo una vez y ahora cada vez que diga esteatosis hepática ya sabemos que es no alcohólico, que bueno, la bibliografía dice que entre el 15 y 30% según las poblaciones lo tiene la población general, pero que en la pacientes diabéticos o con estados de insulinoresistencia es mucho mayor. Entonces, acá decíamos, ¿qué pasa? ¿Cómo es la VLDL que se ve como tironeada? Voy a poner esto que quizás le puede ilustrar más. De dos situaciones. Por un lado, se produce mucho y se secreta, pero por el otro lado se está depositando. Entonces, es normal porque nuestro objetivo era conocer las composiciones. Bueno, ahí es donde Diego
quiero decir que esta hipótesis la verdad que nos trajo mucha suerte porque era un buen momento, porque tuvimos buenos subsidios, que les atrajo mucho ese cuestionamiento, becarios, y que nos permitió avanzar mucho. Y entonces se incluye Diego como becario doctoral, y que vino de la Universidad del Sur, y con él, por ejemplo, lo primero que vimos es que queríamos saber si ese hígado graso se alteraba las lipoproteínas que producía. Entonces aislábamos por ultracentrifugación, porque no trabajamos con plasma, sí trabajamos para ciertas cosas, pero en general para cuando hablamos de lipoproteínas las aislamos por ultracentrifugación, que es el método patrón, y Diego vio que había tuvimos un modelo muy bueno de pacientes con síndrome metabólico que vinieron del servicio del doctor Levalle en el Durán, y que el doctor Hugo Feinboim, hepatólogo del Muñiz, les hacía las biopsias hepáticas, punción biopsia, que obviamente es el estándar de oro y no nos quedábamos con la ecografía nada más. Y los pacientes del servicio del doctor Levalle eran de reciente diagnóstico. Es muy común encontrar síndrome metabólico, pero no es muy común encontrar sin tratamiento, para que vengan vírgenes de tratamiento. Y así que eso era muy valioso, y pudimos separar los del síndrome metabólico que no presentaron esteatosis hepática y los que sí presentaron esteatosis hepática, a ver si había diferencias, y la masa de VLDL fue mayor en la que tenía esteatosis hepática, y la ApoB de las VLDL, que esto es un parámetro que nosotros nos habla de número de partículas. El número de partículas es importante en la heterogénesis, porque no es lo mismo tener 3, aunque estén sobrecargadas de lípidos, que es como tenemos que pensar en misiles, que lamentablemente lo vemos todos los días hoy en la televisión, que impactan en la pared arterial. No es lo mismo 3, aunque estén sobrecargados, que miles de misiles. Entonces, el número de partículas es un parámetro que usamos mucho para la heterogenicidad. Nos permitió esos subsidios que tuvimos comprar una columna para HPLC y Diego poder ir para usar el cromatógrafo en la Universidad del Sur, porque ese es el que él conocía, el vínculo que tenía. Compramos una columna bárbara japonesa que acá figura, para verla, y se llevó a las VLDL aisladas de los diferentes pacientes. Fíjense como acá vemos este pico, todo es VLDL, no hay plasma, de VLDL grande en los síndromes con hígado graso. El que no tenía hígado graso apenitas, no significativo, y acá hay controles donde solamente se veía la VLDL esperada. Se midió la composición química de cada VLDL, y fíjense que los pacientes con síndrome metabólico y esteatosis hepática tenían más triglicéridos de lo que tenían que tener, porque son todas ricas en triglicéridos, ¿no? Más que los que no tenían hígado graso y que los controles sanos, ¿no? Es la fracción verde del gráfico de tortas. Vamos a dejar un poco el síndrome metabólico y vamos a ver los resultados de los pacientes con enfermedad renal crónica, que son de la doctora Alicia Elbert, que ya he mencionado, y acá tuvimos 2 tesis de enfermedad renal crónica, la de Ana Inés González, que se dedicó más a las enzimas lipolíticas, y Leonardo Caxiayú, que se dedicó más a ver las alteraciones de las partículas. Fíjense, acá esto es algo clásico, esto sí es circulación y plasma, cómo tienen
cursan hipertrigliceridemia estos pacientes con enfermedad renal crónica que estaban en estadio 5 en hemodiálisis. Y también hicimos lo mismo, Leonardo separó la VLDL y también acá presentaron mayor masa de VLDL y mayor número de partículas. Parece lo mismo, pero no es. Hay insulinoresistencia en los pacientes con enfermedad renal crónica por otros mecanismos, algo diferente. Pero los que sí les puedo adelantar para que puedan saber que en realidad lo que no hay es sobreproducción en el hígado, como tienen los del síndrome metabólico. En cambio, tienen elevada la ApoC3, que es un inhibidor de la enzima que degrada a la VLDL. Entonces, no hay sobreproducción hepática, es diferente el cuadro. Y acá aprovechó Leo, que viajaba Diego con su columna, y no hay VLDLs grandes. Están las clásicas, las chicas, que bueno, acá también se suelen denominar grande chica como VLDL 1 o 2, es lo mismo para que puedan entender, acá cuantificado, y o sea, son más pequeñas las VLDL de estos pacientes renales y no tienen más triglicéridos como tenía el otro cuadro. Al revés, tienen más colesterol. Entonces, ahí le pedimos a Fernando Brites, que él es el que puso a punto la medida de CTP. CTP es una proteína circulante que se encarga de, cuando las lipoproteínas van a circulación, de intercambiar lípidos entre diferentes lipoproteínas, entre HL y LDL, entre LDL y VLDL. Cada una le da al otro lo que más le sobra. Entonces, esta CTP está aumentada. Si está activada, va a trabajar más de la cuenta. Si va a trabajar más de la cuenta, va a enriquecer de colesterol a los remanentes. Y acá le pedimos a Katsuyuki Nakashima, más que pedirle, nos costó un montón el envío a Japón de las muestras, pero él hizo con una metodología, era el que yo había presentado, experto en metodología de alta complejidad para lipoproteínas, y él diseñó esta cromatografía de inmunoafinidad y nos midió colesterol y triglicéridos de cada una de ellas, que estaban elevados, nos interesa en este momento el colesterol, en comparación con los controles. Bueno, esto ya lo mencioné, no hay sobreproducción, pero sí pasa todo esto en el plasma. Entonces, quizás lo que tenemos que pensar, lo que cada uno sabe, para cualquier aspecto, esto corre para cualquier cosa, no solo para estas lipoproteínas, que la concentración va a ser un producto de su producción y su secreción, porque si se produce mucho y se queda en el órgano que lo produce, como pensábamos de la esteatosis hepática, que en realidad se producía se generaba porque la producción era tan grande que no daba abasto de la capacidad de secreción y de la degradación. Entonces, en la degradación intervienen enzimas lipolíticas. También puede ser captación por receptores, pero medio la desestimamos porque cuando las lipoproteínas están alteradas, el receptor no las reconoce bien. Y entonces, acá Gabriela Ver, que es la enzimóloga del grupo, y con Verónica Mixtowis, que en esa época era, no en la época que se publicó, sino un poco antes, más o menos en el 2010, 2012, que lo único para amenizar un poco tuvimos que esperar 1 hora y media una conferencia que no nos interesaba para nada porque era una temática que no era nuestra, para que Daniel Rader de Pensilvania pudiera escucharnos hablar de las inquietudes que teníamos con las enzimas,
porque la insulina es uno de los activadores de la lipoproteína lipasa, pero los diabéticos, por decir, o los insulinos resistentes, no sé por qué, no respondían como si esa enzima estuviera activada. Así que Verónica viajó a Pensilvania, trabajó allá y con las muestras de síndrome metabólico nos interesa más la lipoproteína lipasa, que es la primera que actúa. La lipasa hepática, Gabriela lo tenía súper estudiado y sabemos que en la insulinoresistencia está aumentada y eso no tenemos duda, pero es la primera vez que yo tengo entendido que se define que la actividad de la lipoproteína lipasa, a pesar de la hiperinsulinemia, estaba baja. Esto estaba baja y que por eso los remanentes altos. Entonces, bueno, por eso hay una correlación inversa significativa que también se constató con tejido adiposo epicárdico proveniente de cirugía y esta relación inversa de la actividad de la enzima. O sea, vemos que cuando la actividad de la enzima está baja, los remanentes serían más altos, eso dice estas correlaciones, y eso se verificó en los ensayos biológicos también. Y entonces nos acordamos con Gabriela de un ensayo de como más de 10 años atrás, funcional, viene ahora ya vamos llegando, no al final, pero acercándonos al final, nos acordamos del ensayo de el comportamiento del sustrato, porque no es solo la actividad total circulante, sino también la capacidad o las propiedades del sustrato. Y como a nosotros nos interesa estudiar tanto las alteraciones, la composición, primero probamos con BLDLs de cualquier donante, después sí fuimos probando en diferentes patologías, pero habíamos diseñado en el año 2002 acá que separamos la BLDL, la aislamos, la incubamos con lipoproteína lipasa en condiciones precisas. Y recuerdo cuando Gabriela cruzaba la cátedra de cinética enzimática, donde nos enseñaron cómo trazar y obtener la Km, que es una constante, un dato para los que es inversa a la afinidad de la enzima con el sustrato. Entonces, este parámetro Km, ya después Valeria midió en los pacientes con insulinoresistencia, en los enfermos renales y demás. Y fíjese las diferencias. En la insulinoresistencia, los triglicéridos de VLDL estaban aumentados adentro de la VLDL. Y eran grandes de tamaño por las columnas del HPLC. Y la Km baja. O sea, que ahí había mucha afinidad. Acá abajo lo dice. Cuando los triglicéridos de VLDL están aumentados, la afinidad de la lipoproteína lipasa está aumentada. Trata de compensar, trata de lipolizar. En cambio, en los renales, que eran ricos en colesterol, eran pequeñas, pobres en triglicéridos, la Km era alta y la afinidad de la enzima era baja. Entonces, bueno, volvamos entonces a los de insulinoresistencia para ver cómo aplicamos todo esto, qué impacto, qué importancia puede tener. Digamos que las VLDL en la insulinoresistencia se secretan, como dijimos, sobrecargadas en triglicéridos, pero la enzima tiene una Km baja, así que sí, hay una gran afinidad y se liberan un montón. Lo que hace es lipolizar, se liberan ácidos grasos libres, que por su parte son citotóxicos en la pared arterial, y esto es un modelito de la pared arterial, van disminuyendo su tamaño y ahora sí pueden atravesar, retenerse y hacer otras
acciones proaterogénicas. Por ejemplo, vimos que todos estos pacientes tenían PCR de alta sensibilidad elevada, que es un biomarcador de inflamación crónica subclínica. Lo ponemos esto más grande, más explicativo. Este remanente puede entrar, acuérdense que tenía colesterol, que sigue su camino sin ningún problema, a que sea tomado por el macrófago, convertirse en célula espumosa y ser precursor de aterogénesis. Y los triglicéridos, que yo había dicho, ellos no entran en el macrófago, no entran, pero tienen una acción proinflamatoria. Bueno, esto se corrió un poco. Acá, debajo de estas células, decía inflamación, y de hecho persiste este marcador. Esto realmente nos abrió un camino. Esto es del estudio Copenhague, donde muestra que la relación con PCR, que es el marcador de inflamación, marcador, no es factor proinflamatorio. Acá el factor proinflamatorio, las funciones proinflamatorias las tienen los triglicéridos mismos. Es mucho más cercana, estrecha, efectiva que con la LDL, que es la lipoproteína heterogénica por excelencia. Entonces eso nos abrió un camino, que no se preocupen que no lo voy a abrir, pero solo voy a mostrar un solo resultado. Este paper, porque fue muy citado, tuvo su editorial, muy elogiado por la misma revista, donde participamos todos, y dijimos, bueno, midamos ahora no solo un biomarcador, sino un marcador que también sea factor inflamatorio. No tuvimos mucha suerte con el TNF-alfa porque en órganos, sí, TNF-alfa desde ya estaba aumentada en la hipertrigliceridemia, no en circulación. Y la adiponectina, que es inversa, cuanto más baja, bajan las situaciones inflamatorias, y esto pasaba con los pacientes con síndrome metabólico y esteatosis hepática. Pensemos que el hígado graso es grasa ectópica y es fuente de inflamación. Y la inflamación también es parte, no es causante como la LDL. Nosotros somos defensores que sin LDL no hay aterogénesis, no hay modelos así, pero teóricamente lo es, y la inflamación ayuda mucho. Hablamos de inflamación crónica subclínica. Esto seguramente, no sé si lo midió Fernando, y vimos en estas moléculas de adhesión, la intercelular, la ICAM, sí aumentada en los pacientes con síndrome metabólico insulino resistentes. Bueno, y este sería el último ensayo del estudio funcional, ya no el resultado de las lipolisis y la inflamación, sino el efecto de estas lipoproteínas alteradas en la función endotelial. No se asusten, Valeria Sago puso a punto este ensayo que se usó, yo voy a mostrar la primera vez, y después se fue usando con diferentes objetivos. Una vez que teníamos esto, que es basado en los experimentos de Furchgott de relajación endotelial antes que se conociera el óxido nítrico en la década del 90. ¿No, decano? En la década del 90, óxido nítrico. Bueno, él es el experto. Bueno, lo único, para que puedan entender las curvas, por un procedimiento quirúrgico sacamos anillos de aorta, o sea, endotelio. De los pacientes aislábamos las VLDL, de los pacientes con síndrome metabólico. Este es un bioensayo funcional. Se incubaban en condiciones que no voy a detallar ahora, y aplicando este experimento que los farmacólogos conocen mucho, se parte del endotelio súper contraído y se va agregando acetilcolina para ir observando la capacidad de relajación. Pero
tengan en cuenta que no tenemos endotelio puro, sino que tenemos lipoproteínas presentes. ¿Qué es esto? Acá, bueno. Entonces, estas son las curvas dosis-respuesta para ver la acción de las VLDL en la función endotelial. Hay un blanco sí, sin lipoproteínas, la curva azul, que por supuesto al agregar, partimos acá del endotelio precontraído. Se va agregando dosis creciente de acetilcolina. La curva azul, que no hay lipoproteínas, relajó. La curva roja con VLDL típica de normopeso de una persona sana, lo mismo, relajó, no produjo. Esta curva negra es de la LDL, la usamos de control positivo porque esto era sabido, la LDL altera la función endotelial. Y las VLDL sobrecargadas en triglicéridos fueron casi igual o más pronunciadas que las LDL. Bueno, esto siempre lo muestro porque me acuerdo en el año 79, cuando Silversmith, que fue el mentor de Nordestgaard, que lo mencioné por el estudio de Copenhague, publicó este título en Circulation. La heterogénesis es un fenómeno postprandial. Esto podría ser actual. Digo podría porque hay mucha inclinación a las dietas intermitentes que ya están cayendo en desuso. Bueno, entonces cambia el panorama, fíjense en los últimos años, por eso dije que este tema lo empezamos más o menos en el 2010 y es súper vigente, porque abundan las evidencias, esta también nuestra, donde hablábamos del riesgo residual y el rol de los triglicéridos, que es un poco lo que quise responder hoy, y que muchos autores dicen que partícula por partícula, ante la pared arterial, los remanentes tienen la misma heterogeneidad o superior que las LDL y tienen mayor poder predictivo. Todo esto habla a favor, evidencias que no puse más para que puedan apreciar los títulos. Y para que puedan llevarse a casa o take home, una recomendación. Este consenso europeo, donde está acá Nordestgaard y un montón más, porque los autores eran más y tuve que cortarlo dijo en el 2016, estableció y toda Europa lo hace, que para hacer un estudio de lípidos no se requiere ayuno, salvo en algunas excepciones que no voy a detallar porque se escapa del objetivo. Por ejemplo, que se mida también glucosa, para no dejar una incógnita. Entonces, puede ser que ustedes hayan ido a un laboratorio últimamente que le haya dicho eso y ustedes dudaron, o puede ser que le sigan diciendo, venga con 12 horas de ayuno. Pero lo que pasa con las 12 horas de ayuno es esto, que si este es el momento de la ingesta, esta es la curva que hacen los triglicéridos a lo largo de las horas, y cuando medíamos con 12 horas de ayuno, medíamos estas lipoproteínas. Y perdíamos de medir esto, que es lo que circula más tiempo, en horas. Y para que vean que este dibujito, que lo hice yo a mano, es verdad, en el 2007, o sea, cuando empieza lo del estudio, y esto no es el estudio de Copenhague, ¿no? Para sumar evidencias, este fue el estudio de las mujeres en Estados Unidos, más de casi 27.000 mujeres, donde a medida que iban llegando un estudio epidemiológico se las subdividió según el tiempo de ayuno con el que venían. Esto era lo clásico, de hecho el N, el número acá es mayor, y acá están las que venían con 2 a 4 horas de ayuno, o sea, desayunaron, salieron, fueron ahí, le sacaron sangre. Y esto es el único que dio el hazard ratio para infarto agudo de miocardio
ACV y muerte cardiovascular, estos triglicéridos. Muy bien, eso es para que tengan en cuenta. Nosotros trabajamos mucho, la doctora Gabriela Berg en la Fundación Bioquímica dirigió, encabezó un grupo, hicimos un cuadernillo y las instrucciones para difundir esto en todo el país. Estas son las conclusiones. Yo sé que se está filmando, ya es tarde, no lo voy a explicar todo, pero para ser muy breve, en vez de hacerlas redactadas en prosa, las conclusiones como suelen hacer, comparo las lipoproteínas ricas en triglicéridos o los remanentes con las LDL, que no hay duda que son aterogénicas. Pero me voy a poner ahora en abogado del diablo y voy a decir, no, ¿por qué la LDL es más aterogénica? Bueno, tiene la misma cantidad de colesterol, bueno, tiene una vida media de 3.5, puede ser 4 días circulando. Así que, y está horas, pero no 4 o 5 horas. Pueden remanentes en muchas personas durar todo el día, hasta 24 horas. ¿Qué más era el flujo? Muy pocos se retienen, pueden salir tranquilamente. Bueno, salvo... y el número de partículas, sí, me olvidé lo más importante. Tenemos cantidad de LDL circulando, pues se van acumulando, porque si la LDL dura horas, la LDL para que su receptor la tome va a durar días y ahí se acumula. Por eso hay que bajarla lo más posible, cuanto menos mejor el dicho. Muy bien, entonces acá les agradezco mucho la atención. Tenemos fotos del grupo del laboratorio de diferentes épocas. Quiero resaltar que acá está Regina Vikinski, divina, en una de sus últimas fotos con el grupo. Acá, creo que es la más reciente. Acá estamos en ese momento, el grupo que la hemos, esta es María Luz Mucio, Valeria, las dos más jovencitas, Graciela López, que no pudo venir, que les dije, Fernando Brites, Gabriela Ver y Regina Vikinge, que había recibido en la Casa Rosada un reconocimiento muy importante. Bueno, creo que era Nahuel, ahora es... a ver si hay uno acá hay otro de Nahuel, bueno, ahora sin pelo. Verónica, vieron si la foto, creo que muestra todo, y si alguien no, y si no mencioné a alguien, pido 1000 disculpas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Schreier. Y ahora invitamos a Virginia Martino, presidenta de la Academia, para que diga unas palabras y haga entrega del diploma, medalla y pin. Bueno, felicitaciones, doctora Schreier. Bienvenida a la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica. La invitamos para que participe activamente en la sección que le corresponde, que sería la sección de bioquímica, y en todas las comisiones, porque consideramos que todo ese conocimiento que usted tiene del área docente, de investigación y profesional, va a ser un aporte muy valioso para nuestra academia. Así que, una vez formalizada esta conferencia, que es lo que indica nuestro estatuto, vamos a proceder a entregarle los atributos de académico titular, que son el diploma, la medalla y el PIN correspondiente. Entonces, diploma.
Bueno, muchas felicitaciones y damos por finalizado entonces el acto de incorporación de ahora de la académica Laura Schreyer.